Cedemos el uso de la palabra a la maestra Laura García Espinosa, quien fungirá como moderadora de la presentación de este libro. Que es la autoría del doctor Serafín Ortiz. Texto que representa, como bien señala el propio autor, el resultado de un trabajo académico, concretamente de sus cursos y conferencias, espacios que le han permitido transmitir no solo sus conocimientos y experiencias, sino también trazar una ruta hacia el nuevo conocimiento. Escuchar la argumentación del doctor Serafín Ortiz en la cátedra o en una conferencia es tener la oportunidad de adentrarse en cualquiera de las aristas del derecho. Gracias a esta pasión por el estudio, por la sistematización traducida en orden y por la búsqueda de la novedad, es que tenemos la oportunidad de entender que el derecho también es una disciplina que se perfecciona y moderniza, de acuerdo a las necesidades del individuo y de la sociedad. Sin duda que este libro cumple con diversos propósitos. Uno de ellos es la socialización del derecho, específicamente de la argumentación y de su importancia en la toma de decisiones. Esta mañana participan en la presentación de fundamentos de la teoría de la argumentación jurídica los doctores y expertos en la ciencia jurídica Omar Vázquez Sánchez y Raimundo Gil Rendón, y por supuesto el doctor Serafín Ortiz. Si me lo permiten, antes de ceder el uso de la palabra al doctor Omar Vázquez Sánchez, leeré una breve semblanza curricular. El doctor Omar Vázquez Sánchez es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Su tesis doctoral titulada Teorías neoconstitucionalistas, un análisis de los constitucionalismos garantista, principalista e incorporacionista desde la cultura constitucional mexicana, fue avalada por Luigi Ferraioli, Susana Pozzolo y Juan Luis Manero, quienes decidieron por unanimidad otorgarle la máxima calificación sobresaliente en la obra. De 2002 a 2017 fue decano de Política y Criminología de la Universidad Autónoma del Capital. También es catedrático en la Escuela de Argumentación Jurídica, así como catedrático invitado en la Universidad Univer, plantel Los Cabos, Baja California Sur, y en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores de Pachuca. Entre sus publicaciones destacan el libro Teoría de la Argumentación Jurídica sobre la justificación de las decisiones judiciales, la optimista y kafkiana apuesta de Alfonso García Figueroa por el neoconstitucionalismo, una de 3 actitudes frente a esta nueva concepción del derecho,
y de lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica. El doctor Omar Vázquez ha asistido a diversos cursos y seminarios en distintas universidades, destacando la Universidad de Oxford, la Universidad de Toronto, Universidad de Génova, Universidad de Florencia, Universidad Bocconi de Milán, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de León, Universidad de Salamanca, Universidad de Valencia, Universidad de Girona, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad del País Vasco. Cedo el uso de la palabra al doctor Omar Vázquez Sánchez. Muy buenos días. Quiero en principio agradecer a los organizadores de este evento la gentil invitación que me formularon para presentar esta obra. También, por supuesto, quiero agradecer a nuestros anfitriones, a las señoras y a los señores diputados. Muchísimas gracias por recibirnos en este recinto legislativo. Agradecer de manera muy especial a mi compañero comentarista, el doctor Raimundo Gil, a los profesores, a los amigos y a todos ustedes. De manera muy especial, por supuesto, agradezco la presencia y la invitación del doctor Serafín Ortiz, autor de esta obra y por el cual nosotros estamos reunidos este día. Mi participación está enfocada a dos aspectos del libro, como es usual para este tipo de eventos. Primero me referiré a los aspectos formales de la obra y en un segundo momento me referiré a los aspectos sustantivos o de contenido del libro. Antes, sin embargo, quiero hacer dos comentarios a propósito del autor. Estos comentarios definen y caracterizan propiamente al doctor Serafín Ortiz como un investigador nacional. Él es investigador nacional desde el año 1993 y el Sistema Nacional de Investigadores se crea, surge en México a mediados de la década de los 80 del siglo pasado. De modo que uno puede decir que el doctor Serafín Ortiz es impulsor del Sistema Nacional de Investigadores en nuestro país y la calidad que él representa sin duda está manifestada en esta obra. Un segundo comentario a propósito de la experiencia del doctor Serafín es precisamente el hecho de que él ha tenido responsabilidades que sin duda también se ven reflejadas en esta obra. Fue, como todos ustedes saben, rector de la universidad y en algún momento incluso ocupó un espacio en esta Cámara Legislativa. Esto lo digo entonces, digamos, para justificar la calidad de la obra, porque la persona en sí es una persona de calidad, es un investigador nacional, reconocido así nacionalmente e internacionalmente. Esto podría incluso así dejar mi intervención, de modo que estoy justificando la calidad de la obra. Pero ya que estamos aquí para precisamente hacer algunos comentarios de esta obra, quiero entonces referirme al primer aspecto, a los aspectos formales de la obra. El libro es un libro no voluminoso, es un libro ligero, es un libro de comprensión muy sencilla, es un libro didáctico, esto porque al hilo de la lectura, en las páginas, uno puede encontrar diapositivas, uno puede encontrar diagramas que hacen más comprensible la lectura. De modo que este libro también, por eso, vale mucho. El libro también tiene, como cualquier libro, en este caso, una presentación, un índice, tiene además un apartado de la bibliografía, la cual es muy extensa, y sobre todo una bibliografía muy relevante y actual. Incluso tiene un índice de autores, lo que hace también muy sencillo la búsqueda de los autores que el autor está manejando en esta obra. En general y en suma, desde este primer punto, el libro reúne la calidad de un libro de primer nivel. Se dice que cuando un libro, y esto también me llamó mucho la atención, cuando un libro tiene una segunda edición, generalmente los editores incluyen dos palabras en esta segunda edición. Generalmente incluyen una palabra que es corregido y por el otro lado aumentado. Entonces tenemos una segunda edición corregida y aumentada. Los autores de los libros, sin embargo, dicen que un libro no se puede corregir, un libro se tiene y se presenta. Y el doctor Serafín ha hecho esto. En todo caso, el doctor no corrige ninguna idea, sino más bien aumenta.
y el aumentar implica mejorar la calidad de este libro. De modo que esta segunda edición es doblemente buena. Primero, por la primera edición, y en esta segunda edición, por haber incorporado un apéndice que el doctor en la parte final incorpora como un catálogo de definiciones de lo que es la argumentación jurídica. Estos dos aspectos formales son en sí garantía de que el libro es una obra de calidad. Pero me referiré a los aspectos sustantivos o de contenido del libro. El libro desarrolla uno de los temas más importantes que se tienen en la ciencia jurídica en los últimos años. Uno podría decir en realidad que el libro aborda la última gran novedad de la ciencia jurídica, que es la argumentación jurídica. La teoría de la argumentación jurídica surge en la década de los 50 del siglo pasado. Autores como un autor alemán como Theodor Fichte, un autor belga, Chaim Perelman, un autor inglés, Stephen Tolmin, fueron los precursores de esto que después se llamó teoría de la argumentación jurídica, pero a esa fecha no se llamaba así. En todo caso se llamaban estudios sobre razonamiento jurídico, estudio sobre la aplicación de la ley, sobre el razonamiento de los juristas. Pasan aproximadamente 20 años, en la década de los 70, a finales de la década de los 70, cuando viene verdaderamente el punto inflexivo de la teoría de la argumentación jurídica. Dos autores publican dos libros muy importantes. Uno, Robert Alexy, en Alemania, publica un libro que se llama así, Teoría de la Argumentación Jurídica, y en Inglaterra, particularmente en Edimburgo, el profesor Neil McCormick, eurodiputado en su momento, también publica un libro que se llama Legal Reason and Legal Theory. Estas dos obras marcan decididamente el rumbo que debe seguir la teoría de la argumentación jurídica. Pero como ustedes están viendo, como ustedes me están escuchando, los datos que estoy dando son del contexto europeo. Pero ¿qué pasó en nuestras latitudes? En nuestras latitudes no se reflexionaba hasta que el doctor Serafín inició en 1995 más o menos en el Centro de Investigaciones Jurídicas, incorporando una materia que se llamaba así, argumentación jurídica. De modo que la historia de la teoría de la argumentación jurídica en el contexto europeo tiene en efecto ciertos referentes. Y en el contexto nuestro, en el contexto de la cultura jurídica mexicana y latinoamericana, sin duda uno podría decir que el referente es y lo constituye el doctor Serafín Ortiz. En esta obra él plasma precisamente estos conocimientos que ha venido desarrollando durante 20 años. En estos largos 20 años él ha escrito muchísimo sobre argumentación jurídica, enfocando también una perspectiva personal particular, que Luigi Ferrajoli, con quien conversé en mi examen doctoral, me dijo que precisamente en Tlaxcala nosotros habíamos, o particularmente el doctor Serafín, había reinventado lo que él en su momento llamó la epistemología jurídica. Y el doctor Serafín, de manera muy novedosa, incorpora y vincula tanto la epistemología jurídica como la argumentación jurídica como dos ejes fundamentales, tanto para la formación de los juristas como para el desarrollo práctico de los juristas y de cualquier operador jurídico. Entonces, estas dos referencias que he dado, el contexto histórico y el contexto actual, hacen de la obra una obra de calidad. Quisiera finalmente dar algún dato más. El doctor Serafín, en el desarrollo de esta obra, da algunos datos interesantes. Particularmente, él habla de lo que en ciencia jurídica se ha llamado el cambio del Estado legislativo al Estado constitucional. Y el doctor Serafín se ubica en el Estado constitucional. Para él, nuestra sociedad se ha transformado, los operadores jurídicos deben transformarse con este cambio que se identifica como el cambio del Estado legislativo al Estado constitucional. En el Estado constitucional, el doctor Serafín lo ubica perfectamente. La Constitución tiene un papel muy importante. La Constitución ha incorporado derechos que todos los ciudadanos deben poseer y que además el Estado debe garantizar. El doctor Serafín también da cuenta de un factor muy importante que Manuel Atienza identifica como el factor del cambio político democrático. Nuestra sociedad, la sociedad mexicana, ha evolucionado, se ha transformado democráticamente y el doctor Serafín da cuenta de esto en esta obra. De modo que, desde esta perspectiva también, el autor aborda los temas más novedosos, los temas más importantes, los temas más relevantes que se han desarrollado en los últimos 30 años.
Este libro es un libro de frontera, este es un libro que en el contexto europeo se debate, se discute y se reflexiona por la calidad que tiene en este momento, en estas circunstancias. Finalmente, quisiera terminar refiriéndome a lo que nuestro último premio Nobel, digo nuestro último premio Nobel porque en lengua castellana es uno de los últimos que ha recibido este homenaje, Mario Vargas Llosa, ha dicho que si un libro vale por el trabajo que implica escribirlo, yo creo que este libro vale mucho, porque en este libro están plasmadas 20 años de reflexión del doctor Serafín Ortiz, y por ese simple hecho, como dice Vargas Llosa, vale muchísimo esta obra. Muchas gracias. Retomando los comentarios que nos ha compartido el doctor Omar Vázquez, efectivamente quienes hemos tenido la oportunidad de leer el libro del doctor Serafín Ortiz y que no somos abogados, hemos podido apegar de ese conocimiento y entender la teoría de la argumentación jurídica, porque es efectivamente un libro muy claro, de alta calidad, que, bueno, si me lo permiten, se lo recomiendo ampliamente porque vale mucho la pena este libro que nos comparte con su sapiencia y sabiduría el doctor Serafín Ortiz. Enseguida me permito presentar a nuestro segundo comentarista de esta noche, el doctor Raimundo Gil Rendón. Cuenta con los siguientes estudios universitarios: licenciatura en Derecho en el año de 1977, especialidad y maestría en Derecho Constitucional, Administrativo y Amparo en la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años 1993 y 1997. Cuenta con el doctorado por investigación en el Ombudsman con mención honorífica el 15 de diciembre de 1998 en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la academia podemos comentar lo siguiente: ha fungido como director del programa de posgrado en Derecho Internacional y Público en la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, de los años 2003 a 2005. Catedrático de licenciatura y posgrado en diversas universidades públicas y privadas, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de Chihuahua, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México y Santa Fe, en la Universidad Iberoamericana Plantel Puebla, en León y en el ITESO de Guadalajara, Jalisco, al igual que en la UTLA, Ciudad de México, en la Universidad de Durango, UPAEP y en el INDEPAC. Podemos decir que dentro de su experiencia profesional ha sido abogado postulante por 40 años, asesor y consultor con práctica profesional en asesoría corporativa y en litigio, en procesos de amparo administrativo y penal, litigio estratégico nacional e internacional en derechos humanos, habiendo sido candidato a ombudsman por la Barra Mexicana en el año 2004. Fungió como director de administración de la segunda visitaduría y contralor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los años 1993 a 1996 y visitador de la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes en los años 1991 y 1992. Fungió como coordinador de Derechos Humanos de la Barra Mexicana en el año 2004 y 2005 y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho en los años 2010 al 2013. Ha publicado 4 libros y publicaciones diversas. Es autor del Ombudsman en el Derecho Constitucional Comparado, Derecho Procesal Constitucional y el Nuevo Derecho Procesal Constitucional. Fue presidente del Club Rotario de Yautepec. Cedo el uso de la palabra al doctor Raimundo Gil Rendón. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, agradezco a todos los diputados nos den la oportunidad de charlar un poco en torno a la obra jurídica del doctor Serafín. Antes que nada, Serafín, estoy profundamente emocionado y agradecido por esta atenta invitación. Para mí es un honor
tratar de proyectar tu pensamiento filosófico. Y bueno, sin más preámbulo, voy a abordar el tema como yo lo visualizo, como yo visualizo la obra de Serafín Ortiz. Es verdaderamente un esfuerzo metodológico y sistemático el tratar de crear una teoría de la argumentación jurídica. O sea, yo doy fe del trabajo de entereza, de perseverancia, de bondad, de sapiencia de Serafín, quien ha cultivado el derecho durante muchos años, el derecho penal principalmente, pero no contento con lo anterior, se transformó en un filósofo del derecho, para bien de la ciencia jurídica en México y en especial de Tlaxcala, y como ejemplo de todos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque él se preguntaba el por qué, y se volvía a preguntar ¿y el por qué? Y se volvía a preguntar ¿y qué es el derecho? O sea, se preguntó y eso aportó una explicación científica y eso se llama teoría. Y para él, la argumentación jurídica está presente en el discurso jurídico teórico y práctico. Y aquí nos aporta una idea propia mexicana de lo que es la teoría de la argumentación jurídica para México. Y eso es muy importante porque yo pudiera decir que es el primer teórico de la argumentación jurídica en México, en nuestras latitudes. O sea, el leer y entender a Robert Alexi, a Ronald Dworkin, a los autores extranjeros que citaron aquí, Omar, Perelman, Tulmin. No, crear tu propia teoría. O sea, incursionar en tu pensamiento y poder aportar algo a la ciencia jurídica. Para mí eso es lo valioso del libro de Serafín. O sea, es innovador, es creativo, es un jus filósofo en toda la extensión de la palabra. Y por si fuera poco, trata de justificar de alguna manera el derecho a través de la razón práctica y la razón teórica. Eso es muy difícil. Y entonces yo puedo leer en el índice temático de su libro, primero, la gran preocupación del jurista, del filósofo. ¿Qué es el derecho? ¿Qué significa el derecho? Y luego, ¿cómo abordar el derecho metodológicamente? Y luego, ¿cómo enseñar el derecho? Y luego, ¿cómo practicar el derecho? ¿Y cuáles dimensiones tiene el derecho? Entonces él ya rompe con el positivismo clásico y entra en una nueva era del derecho que yo podría llamarle el justnaturalismo racionalista moderno, o podría decirse, como a veces catalogan a Ferrajoli, un positivismo light, un positivismo moderado, incluyente le llaman él, ¿no? Porque sin alejarse de la legalidad, porque enarbola la constitucionalidad. Entonces también ya Serafín se transforma en constitucionalista. Y yo respeto mucho ese esfuerzo de Serafín por superarse, porque nos está creando. Ya no se queda, es un gran, extraordinario penalista, de los pocos que hay en este país, pero no se quedó como penalista. Ha evolucionado, ha ido transformando su personalidad, su pensamiento, su preocupación por el derecho, hasta aportarnos esta magnífica obra. Pues yo creo que la valía de la obra es Serafín Ortiz Ortiz. Y yo por eso quiero celebrar que es mi amigo, porque además es metodológicamente, cuando escribe, es exigente, riguroso, preciso, ejemplificativo y bueno, trata de explicar su pensamiento en torno al derecho. Entonces es un verdadero teórico del derecho, porque eso es la teoría, una explicación científica y una demostración con argumentos del porqué de los conceptos que está razonando en su libro. Y él es muy riguroso porque da explicaciones, da razonamientos, da razones, da argumentos y da ideas, nuevas ideas de cómo puede entenderse el derecho a través del tridimensionalismo del derecho. Nos dice, ya no podemos quedarnos con el derecho puesto,
positivismo, sino que tenemos que entender que el derecho se nutre de dos campos más: de la realidad sociológica, el mundo y los fenómenos sociales, socioeconómicos, políticos y culturales, pero también de la axiología, de los valores. Y entonces, cuando se argumenta, dice Serafín, se tienen que emitir valoraciones, se tienen que emitir justificaciones en las decisiones judiciales, por ejemplo. Y yo diría, y también en las decisiones legislativas. Entonces, la argumentación también es necesaria e imprescindible, sobre todo en las leyes, en las normas jurídicas, que a veces no tienen las razones suficientes, o estas son contradictorias, o estas son ilógicas. Entonces, si bien es cierto, hemos estudiado el razonamiento jurídico en la pragmática jurídica que se llama decisionismo judicial, nos falta todavía por estudiar, y esa sería mi inquietud para continuar con una obra más para Serafín, lo que es la argumentación jurídica en la actividad legislativa, ¿no? O sea, si bien es cierto, el Estado legal de derecho ha sido desplazado por el Estado constitucional de derecho, todos estamos imbricados en el artículo primero constitucional. Es una gran aportación de Serafín, un gran descubrimiento. Y qué bueno que lo descubrió. Él logra fundamentar, fíjense, logran fundamentar constitucionalmente la argumentación jurídica en el artículo primero constitucional y en la reforma de 2001, donde se incorpora la palabra dignidad en nuestra cláusula de no discriminación. Eso es valiosísimo. No había necesidad de la reforma constitucional de 2011, bastaba que hubieran razonado los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Yo diría, en lugar de que Serafín hable de cómo razonan los abogados, yo preguntaría, ¿cómo razonan los abogados? Pues no razonan. Y los ministros de la Corte menos. O sea, nos podríamos quedar aquí analizando las sentencias de la contradicción de tesis 293 en materia de control de comisionalidad, la 299, y verdaderamente se han alejado del texto constitucional y del principio que nutre todos los derechos humanos que descubre Serafín, que es la dignidad de la persona. De ahí parte todo la jus filosofía de Serafín, la dignidad del ser humano. Y él, muy bien, haciendo derecho comparado, la descubre donde tenía que descubrirla, en la Constitución de Bonn de 1949. ¿Qué fue lo que violaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Con el exterminio de 6 millones, la dignidad humana. ¿Qué es lo que reivindica el pueblo alemán en la Constitución de Bonn? La inviolabilidad de la dignidad humana. ¿Qué es lo que nosotros incorporamos en 2001? La dignidad humana. Y eso lo señala puntualmente Serafín. Y la verdad, que ahí está la verdad científica de Serafín. Todo a partir de la dignidad humana, que es la esencia y, como él le llama, reserva de valor. Ya la argumentación jurídica tiene que estar permeada por la Constitución y por los principios y valores constitucionales, como este, que es el máximo valor, esencia y común denominador de todos los derechos humanos, que es la dignidad humana. Entonces, lejos de ser, que lo es, un libro de epistemología jurídica, también es un libro de filosofía jurídica y de derecho constitucional, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque su fundamento de la argumentación jurídica es el derecho constitucional en la esencia de todos los derechos humanos, que es la dignidad del ser humano. Y por lo pronto no hay ningún desperdicio. Y así fue como España en el 78, al igual que Portugal, dice Serafín, refiere muy bien en su prefacio, cambia el Estado democrático y social de derecho, de un Estado legalista, legislativo, a un Estado constitucionalista, un Estado social de derecho. Y México siguió esos derroteros y se modernizó, no porque no tuviera el primer Estado social de derecho el país en la Constitución del 17, no, sino que retomamos la esencia del justnaturalismo al reconocer los derechos humanos y no a otorgarlos.
que ya los teníamos en la Constitución del 57 y que no practicamos durante 170 años. Pero con la reforma del 2011 afianzamos nuestro humanismo, pero como bien lo señala Serafín, empieza en 2001 con la incorporación de la cláusula de no discriminación y de respeto al valor fundamental de todos los derechos humanos, que es la dignidad del ser humano. Por ello, yo considero que la obra de Serafín Ortiz es una verdadera aportación al mundo de la ciencia jurídica, porque su prisma para visualizar el derecho lo maneja en diferentes dimensiones. No se casa ni se queda con el positivismo, va más allá, trasciende, va al hecho social, el derecho visto como fin, visto como función en movimiento, y entonces es posible entender y aprender a través de Serafín de lo que es el derecho. Y por eso quiero agradecerle, porque él rompe paradigmas, él es un paradigma en sí mismo. O sea, Serafín Ortiz representa un paradigma para México, en sí mismo, independientemente del ser un gran impulsor de la investigación científica aquí en Tlaxcala, segunda sede de mi alma mater, y yo diría la segunda universidad de importancia en el país en materia de derecho constitucional, ¿verdad? Ha logrado trascender más allá. En Europa, Serafín Ortiz es conocido y reconocido, pero por su trabajo. Entonces, yo por eso quiero celebrar que es mi amigo y le mando un fuerte abrazo y una sincera felicitación. Enhorabuena, Serafín. Retomando lo que ha señalado el doctor Raimundo Gil, efectivamente, muchos de los que estamos en esta sala seguramente que nos hemos familiarizado con estos términos de la argumentación jurídica, del Estado constitucional de derecho y de la dignidad de la persona, escuchando justamente al doctor Serafín Ortiz. Enseguida me voy a permitir leer una semblanza curricular del doctor Serafín Ortiz, quien realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la que se graduó como licenciado en Derecho. En 1986 fue seleccionado para cursar la Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Zulia, Venezuela, donde obtuvo el grado de Magister Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas, summa cum laude, máximo reconocimiento otorgado por esa universidad venezolana. En 1997 estudió y obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Serafín Ortiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1993 a la fecha, como investigador nacional nivel 2. Es fundador e investigador líder del Cuerpo Académico Consolidado, Garantismo y Política Criminal. Es autor de más de una decena de libros de su autoría y coautoría, publicados por casas editoriales de prestigio dentro y fuera de nuestro país. Es de referir el incontable número de conferencias y cursos impartidos en la Autónoma de Tlaxcala, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en casi la totalidad de las universidades públicas del país, así como en instituciones de educación superior de España, Italia y Argentina. En el año 2002 recibió el Premio Nacional de Investigación Jurídica que otorga ANFADE. En 2007 fue distinguido como miembro de la Legión de Honor Nacional de México. En 2013 formó parte de la Academia Mexicana de Criminología como miembro de número. La Real Academia de Jurisprudencia del Reino de España lo nombró en 2016 miembro honorario como uno de los contados juristas mexicanos que forman parte de la academia más reconocida de habla hispana. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Torino, Italia, bajo la dirección del doctor Miguel Ángelo Bovero durante el periodo septiembre-diciembre 2016. Ha fungido como director de la Facultad de Derecho de la UAT del año 1994 a 2000 y fue rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala durante el periodo 2005-2011.
Fue ombudsman del Estado de Tlaxcala en el año 2000 y diputado local de la 61ª legislatura del Estado de Tlaxcala en el año 2013 a 2016. Solamente haré dos agregados que no están en el currículum, pero que son consustanciales al doctor Serafín Ortiz. Serafín Ortiz es un hombre del derecho, forjado al rigor de la erudición, no solo en la ciencia jurídica, como bien lo comentaba el doctor Raimundo, también en la sociología, en la filosofía, en la epistemología, en la antropología, en la lingüística y en otras disciplinas más. Es uno de los hombres que más ha contribuido a la difusión de la ciencia jurídica en Tlaxcala, en México y a nivel internacional. Y sin temor a equivocarme, puedo afirmar que un gran público formado en las aulas o fuera de ellas ha conocido del derecho gracias a las sustanciosas explicaciones y a las cuidadosas exposiciones que de él hemos escuchado. En sí, el doctor Serafín Ortiz es un hombre generoso con su conocimiento. Le cedo el uso de la palabra. Muy buenos días tengan todos los asistentes. Quiero agradecer la generosidad de los señores diputados de este honorable Congreso del Estado por abrirme las puertas y poder reflexionar juntos algunos temas sobre cuestiones teórico-jurídicas, sobre esto que llamamos en esta monografía los fundamentos de la argumentación jurídica. Quiero agradecerle al señor diputado don Arnulfo Arévalo Lara, presidente de la mesa directiva de este Congreso, su calurosa recepción. Y saludo desde luego a los señores diputados don Héctor Israel Ortiz, don Delfino Suárez Piedras, al señor diputado Carlos Morales Vadillo, a don Alberto Amaro Corona, a don Agustín Nava Huerta, a don Jesús Portillo Herrera, a don J. Carmen Corona Pérez, al señor diputado César Freddy Cuateconce. Y también quiero agradecer la presencia muy grata de tres presidentes municipales que nos acompañan, don Óscar Murias Juárez de Moquintas, don Javier Serrano Sánchez de Coajomulco y don Arturo Rivera Mora de Zompantla. A todos ustedes, distinguidos ciudadanos y ciudadanas, muchas gracias por permitirme dirigirme a este honorable público. El tema de la argumentación jurídica, yo creo que es el último hallazgo en los últimos 30 años en la cultura acerca del derecho. Y digo la última gran teoría, porque hoy se dice, ya no se es jurista si no se es argumentista. Argu, argere, argentum. Dar brillo, dar transparencia, dar claridad. Eso significa argumentar. Y cuando nosotros queremos situarnos en una reflexión acerca del fenómeno jurídico, lo primero que se me ocurrió hace 20 años es, bueno, ¿cómo es el derecho? El derecho no pueden ser solo normas, no pueden ser lenguajes, solamente lenguajes. Y haciendo metáfora, el derecho se parece más a una pirámide con 3 caras que a un objeto llano. Entonces, esta reflexión de entrada implicó que pudiera yo sostener el derecho tiene 3 rostros, 3 facetas. El derecho es norma, ciertamente, es lenguaje, pero el derecho también es valor y también el derecho se expresa como hecho. Entonces, esta discusión que se construía
hace 25 años, hace 30 años, me permitió asumir que el derecho tiene niveles epistemológicos. Y el hallazgo es que a la luz de 3 cuestionamientos uno puede identificar el fenómeno jurídico cuando uno dice, ¿qué es el derecho? ¿Cuál es la función del derecho? ¿Cuál es el fin del derecho? Y derivado de estos cuestionamientos, empecé a articular este trabajo de la búsqueda de los fundamentos de la argumentación jurídica. Y esta teoría, que como lo han señalado y refirieron quienes han hecho la presentación de este documento, esta teoría la reinventamos en México a fuerza de nuestra frecuencia en consulta de doctrina extranjera. Pudimos traer a México la teoría de la argumentación. Efectivamente, como lo ha destacado alguno de los presentadores, hay hallazgos en este pequeño libro. Si ustedes se dan cuenta, es una monografía, no es una gran enciclopedia, porque todos los libros que yo hago son monografías. Dicen que cuesta más trabajo hacer un libro pequeño que hacer uno muy denso. Entonces, en este libro se reseña lo que da inicio a esta construcción teórica que hoy es imprescindible en el trabajo de los juristas. Como decía yo, no se es jurista si no es argumentista. Y cuando nosotros pensamos en la toma de decisiones en el derecho, justamente lo que hacen las autoridades, lo que hacen los abogados, es producir argumentos que dan una justificación a una decisión en una sociedad democrática en donde las decisiones de autoridad deben ser percibidas como aceptables. Y esto ya es bastante. A un juez no se le puede pedir que dé una decisión justa, sino que dé una justificación respecto de su decisión en un marco de aceptación. Hoy, en el debate de la teoría de la justicia, en el campo de los abogados, hemos transitado al tema de las justificaciones del derecho. Entonces, las preguntas de hoy día son: ¿una decisión de autoridad se justifica o no se justifica? ¿Una decisión de autoridad es aceptable o condenable? Y los temas de la justicia que se discutieron en el último siglo se han trasladado, se han desplazado a otro ámbito del conocimiento. Hoy los temas de la justicia son temas de filosofía política y se habla de la justicia social como una categoría filosófico-política. En el campo del derecho han quedado solo las justificaciones normativas, las justificaciones valorativas. Entonces, cuando nosotros reflexionamos en la argumentación y decimos la decisión que deviene de la autoridad es aceptable o condenable, sí y solo sí la autoridad emite su justificación de lo que decide. Entonces, este es el eje central de la teoría de la argumentación. ¿Cómo decide una autoridad a la luz de la ponderación de principios que vienen en la Constitución, que están en los tratados internacionales? Hoy se dice que el derecho es principalista. Los principios imperan por encima de las normas. Hoy, allá donde haya un principio, justamente encontrarás la justificación, la decisión de la autoridad. Entonces pensamos nosotros, a la luz de un cúmulo de principios constitucionales, en cómo magnificar este conjunto principista en
las constituciones. Y hay algo que es muy interesante. Lo decía Raimundo Gil. El principio de principios es este al que he denominado principio de reserva constitucional. Y este es el principio de la dignidad de la persona humana, la defensa y protección de la dignidad de la persona humana. En la contemporaneidad se habla no del Estado de Derecho, sino del Estado constitucional de Derecho. Hoy, muy lejos del Reichstag alemán, del concepto Estado de Derecho, que en un proceso de mutación ha venido cambiando hasta llegar a lo que hoy decimos el Estado constitucional de Derecho, implica una trayectoria de 200 años. Y en estos 200 años, el ente Estado ha ido mutando, se fue transformando. Y los autores contemporáneos sostienen enfáticamente que vivimos hoy en un estado de principios constitucionales y que vivimos en un estado constitucional de derecho. La teoría de la argumentación viene de la mano del estado constitucional de derecho. La teoría de los argumentistas encuentra cobijo en el estado constitucional de derecho. No hay otro ente en donde se pueda incubar lo que hoy llamamos la argumentación, sino en este modelo justamente llamado Estado Constitucional de Derecho. Y es aquí en donde nos hemos detenido nosotros a escribir de manera que permita que los nuevos juristas, los jóvenes juristas estén hoy capacitados para argumentar, para poder construir argumentos que tienen como eje principal la ponderación de los valores que están atrás de toda constitución. Varias veces he pronunciado esta palabra, la anomia en la sociedad contemporánea. Y justamente anomia significa la pérdida de normas, la pérdida de valores. Y en los textos de la argumentación de nuestros días, lo que pretendemos es justamente recuperar los valores. Los valores son aquellas pautas de comportamiento que más honra y respeta a una sociedad. A saber, los 5 valores imperantes sobre los que se sostiene el mundo contemporáneo: la igualdad, la libertad, la propiedad, la seguridad y la dignidad de la persona humana. Estos son los valores que sostienen y soportan al mundo contemporáneo. Y es justamente lo que hoy demanda la sociedad contemporánea. Estamos nosotros ávidos de que ese marco valorativo se respete, de que logremos potenciar la libertad humana, potenciar la igualdad, no entrar en escenarios de intolerancia, de discriminación. Por eso estas lecturas de la argumentación en buena medida son pautas valorativas, pautas normativas para guiar a la sociedad. Y yo pienso que en situaciones hoy tan lamentables que vive la sociedad mexicana en materia de violencia, justamente tiene que ver con la pérdida de valores, la negación de esos valores, el rechazo a esos valores.
Y yo pienso que hay que recomponer el tejido social, justamente situándonos en este escenario y contexto de respetar los valores más significativos como los que ya estoy enunciando. Una sociedad igualitaria, una sociedad libertaria, una sociedad en donde cada quien respete la propiedad del otro, una sociedad en donde no haya trato diferenciado en condiciones de igualdad, porque cuando sobreviene el trato desigualitario, la sociedad se vuelve discriminatoria. Entonces a eso es a lo que dediqué varios años de mi trabajo enseñando argumentación jurídica. Y quiero decirles, sin vana jactancia, que en México esta es una de las pocas obras que se han ido escribiendo sobre este tema de argumentación, y yo agradezco la oportunidad que tengo de compartir con ustedes estas reflexiones, de compartir, de charlar brevemente con ustedes, con todo este público presente, este contexto de un documento que ya vio su segunda edición. Y yo desearía que quienes tengan interés lo lean, porque vale la pena mirar estos cuadritos que no es nada sencillo hacerlos, pero que dan lucidez, dan claridad. Y hoy que lanzo esta segunda edición del libro, quiero decirles que mi pretensión es abonar a la sabiduría jurídica una letra más de algo que no se haya dicho. Y voy a concluir esta breve conversación con ustedes diciéndoles que recuerdo mucho la expresión de Luis Recasens Siches, un viejo filósofo y sociólogo del derecho, que decía: el libro es vida humana objetivada. Aquí están varias horas de mi tiempo que comparto con los estudiosos del derecho y que comparto también con mis amigos. Sé que este no es un libro a lo mejor que genere inquietud en muchos, pero sí quiero decirles que como es vida humana objetivada, muchos de mis afectos están aquí y muchas de las atenciones que de algunos he recibido o de muchos he recibido están también aquí, porque las ideas no se producen en el aire, sino que se contextualizan en una vida cotidiana. Y lo que podría decir es que este pequeño trabajo también es parte de los afectos y aprecios de todos ustedes. Les agradezco mucho su gentileza y su atención. Un abrazo. Vamos a reiterar este tributo para el doctor Serafín Ortiz por esta obra que el día de hoy ha presentado. Si son tan gentiles, le obsequiamos un aplauso más al doctor Serafín Ortiz. Agradecemos la presencia de la diputada Heréndira Cova Brindis. Muchas gracias por acompañarnos. Y enseguida
vamos a solicitarle al presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso de Tlaxcala, al ingeniero Arnulfo Arévalo Lara, se sirva a entregar sendos reconocimientos a los panelistas de esta mañana. En primer término, le vamos a pedir que haga entrega de este reconocimiento al doctor Serafín Ortiz, si es tan amable. De la 62ª legislatura, hacemos entrega de este reconocimiento por ese trabajo que usted viene realizando, insisto, en torno a los alumnos y los estudiantes de la carrera de Derecho y para quien imparte la justicia. A nombre de los diputados y de las diputadas, hacemos entrega de este reconocimiento. De igual forma, solicitamos la presencia del doctor Omar Vázquez Sánchez. Y solicitamos la presencia del doctor Raimundo Gil Rendón. Agradecemos la presencia de nuestros comentaristas, los doctores Omar Vázquez Sánchez y Raimundo Gil Rendón, y por supuesto del doctor Serafín Ortiz, autor de Fundamentos de la Teoría de la Argumentación Jurídica. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, y voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial. En la parte exterior del recinto tenemos la exposición del libro Argumentos de Fundamentos de la Teoría de la Argumentación Jurídica, por si ustedes están interesados en documentarse en esta materia, están a la venta en la parte posterior. Muchas gracias. Agradecemos la asistencia de todos los presentes a la presentación de este libro, Fundamentos de la Teoría de la Argumentación Jurídica, del doctor Serafín Ortiz, y les invitamos al Ambigú en el exterior de este recinto legislativo. Les deseamos un excelente día.